El veneno. Todavía puedo sentirlo. No como un dolor, sino como un frío que se escurrió por mis venas, apagando la luz de mis ojos mientras él me miraba, con esa sonrisa que ahora sé que era pura podredumbre. Rafael. Mi esposo. El hombre que juró amarme, el que me prometió un paraíso, fue el mismo que me ofreció la copa con la muerte disfrazada de elixir. Recuerdo la confusión, la traición quemándome más que el propio tóxico, y luego, la oscuridad. Creí que sería el fin. Pensé que mi estupidez y mi ingenua fe en un amor que no existía me habían condenado para siempre. Pero no. Desperté. No en un lecho de muerte, no en el infierno que merecía por mi ceguera, sino en mi propia cama, bajo mis sábanas de seda, con el sol de una mañana común colándose por la ventana. Todo era igual. Mi habitación, mis pertenencias, incluso el cuadro horrible que Rafael me regaló para nuestro primer aniversario. Todo, menos yo. Mi cuerpo era el mismo, sí, pero mi alma era otra. La Elizabeth ingenua, tonta, la que se derretía con cada falsa palabra de su amado, esa ya no existe. Murió con el veneno de Rafael. La que renació lleva cicatrices invisibles, pero también una determinación de hierro. Esta vez, no. Esta vez no seré la víctima. No caeré en las mismas trampas, no me dejaré manipular. Y lo más importante, Rafael no volverá a arruinar mi vida. Miré el reloj de mi mesita de noche. 7 de la mañana. La hora exacta en que solía despertarme para preparar el desayuno para él. Una rutina asfixiante que ahora me parecía una prisión. Me levanté, sintiendo una fuerza inusitada en mis piernas. Fui al baño y me miré en el espejo. Mis ojos, antes llenos de un brillo bobo, ahora reflejaban una dureza que me sorprendió. Una mujer nueva me devolvió la mirada. Una mujer que había regresado de la muerte con un solo propósito, reescribir su historia. El primer paso era evitarlo. Evitar a Rafael. Evitar a toda esa gente que se rió de mí, que me usó, que me pisoteó mientras yo les tendía la mano. Eran tantos. Su familia, mis supuestas amigas, incluso algunos de mis propios parientes que solo veían mi dinero. Todos ellos, figuras sombrías en mi memoria que ahora se veían con una claridad espantosa. El timbre sonó, sacándome de mis cavilaciones. Mi corazón dio un vuelco. Sabía quién era. Siempre era él a esta hora. Con la respiración contenida, me acerqué a la puerta, no para abrir, sino para escuchar. Elizabeth. Mi amor. ¿Estás despierta? Su voz. Esa voz melosa, llena de una falsa preocupación, la misma voz que me arrulló a la muerte. Cada sílaba era un puñal. Me quedé inmóvil, pegada a la madera fría de la puerta. Los golpes se hicieron más insistentes. Sé que estás ahí, Lizzie. ¿Estás bien? Me preocupaste anoche. ¿Por qué no contestas mis llamadas? Mentiroso. Anoche estuve agonizando por tu culpa. Mis manos se cerraron en puños. La rabia, una emoción que la antigua Elizabeth apenas conocía, me invadió con una fuerza abrumadora. Pero no era una rabia ciega. Era una rabia fría, calculada. Una rabia que sería mi motor. Los golpes cesaron. Escuché sus pasos alejarse lentamente por el pasillo. Un suspiro de alivio se escapó de mis labios. Pero sabía que esto era solo el principio. Rafael no era de los que se rendían fácilmente. Su insistencia, su posesividad, eran parte de su encanto enfermizo, el que me había atrapado la primera vez. Pero ahora, cada gesto suyo sería una señal de alarma, un recordatorio de lo que casi me arrebata. Y yo, Elizabeth, la que había renacido, no iba a caer otra vez. Mi futuro me esperaba, un futuro que construiría lejos de las sombras del pasado, lejos de los venenos y las traiciones. Un futuro donde no habría espacio para Rafael. El alivio de que Rafael se hubiera ido duró poco. Sabía que volvería. Él no era de los que aceptaban un no o una ausencia sin explicación. Mi mente, ahora fría y calculadora, empezó a trazar un plan. No podía simplemente desaparecer. Tenía que enfrentarlo, pero esta vez, bajo mis propias reglas. Me vestí con la ropa más sencilla que encontré, una que no llamara la atención, lejos de los vestidos caros y joyas que él solía regalarme. Bajé a la cocina. La empleada, María,
Me miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. La antigua Elizabeth rara vez bajaba tan temprano, y mucho menos sin un rastro de maquillaje perfecto. Buenos días, señorita Elizabeth, dijo, con un tono que intentaba ser neutral, pero que delataba su asombro. Buenos días, María, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Hoy me apetece desayunar algo ligero. No te preocupes, yo me sirvo. María asintió, visiblemente incómoda. Siempre había sentido que me miraba con lástima, o quizás con algo de desprecio. Otra persona a la que debía poner en su lugar. Mientras me preparaba un café, escuché el sonido de una llave en la cerradura. Mi cuerpo se tensó al instante. Era él. Había vuelto. Mi corazón, a pesar de mi nueva determinación, martilleaba contra mis costillas. No era miedo, era la adrenalina de la confrontación inminente. La puerta se abrió y Rafael apareció en el umbral de la cocina, con su traje impecable y esa sonrisa radiante que antes me desarmaba y ahora me revolvía el estómago. Sus ojos, esos ojos que me habían visto morir, me escanearon con una mezcla de alivio y una posesividad que me dio náuseas. Elisi. Mi amor. Me tenías tan preocupado. ¿Por qué no contestabas? Se acercó rápidamente, intentando abrazarme. Retrocedí un paso, evadiendo su contacto. Su sonrisa se congeló. No me toques, Rafael. Mi voz salió más fría de lo que pretendía, casi un susurro helado. Él parpadeó, confundido. ¿Qué dices, Lizzie? ¿Estás molesta por algo? ¿Por qué esa cara? Su tono era de falsa inocencia, el mismo que usaba cuando quería manipularme. ¿Molesta? ¿Por qué estaría molesta? Dije, mi voz subiendo un poco, cargada de sarcasmo. Quizás porque me cansé de tus juegos, de tus mentiras, de tu asfixiante presencia. Su rostro se transformó. La confusión dio paso a la ira, aunque intentó disimularla. Elizabeth, ¿qué te pasa? Estás actuando de forma extraña. ¿Tuviste una mala noche? Sé que a veces te pones así, pero sabes que te amo. ¿Amarme? Solté una risa amarga, que sonó hueca en la cocina. Tú no sabes lo que es el amor, Rafael. Tú solo sabes lo que es la posesión, el control. Y yo ya no soy tu marioneta. El silencio se hizo pesado. María, que había estado observando la escena con los ojos como platos, se encogió en un rincón, intentando pasar desapercibida. Rafael dio un paso hacia mí, su voz bajando a un tono peligroso. Escúchame bien, Elizabeth. No sé qué te ha metido en la cabeza, pero no vas a hablarme así. Eres mi esposa. Y te recuerdo que dependes de mí. Esa frase. Dependes de mí. La había escuchado tantas veces, y siempre me había encogido. Pero esta vez, fue como una chispa que encendió un fuego en mi interior. ¿Depender de ti? Lo desafié, levantando la barbilla. La única dependencia que tengo es la de mi propia cordura, que casi pierdo por tu culpa. Y no, Rafael, ya no dependo de ti. Ni de tu dinero, ni de tu apellido, ni de tus patéticas promesas. Su mano se levantó. Por un instante, pensé que me abofetearía. El miedo, un vestigio de la antigua Elizabeth, se asomó. Pero lo contuve. No le daría esa satisfacción. Su mano se detuvo a centímetros de mi rostro, su expresión una mezcla de furia y desconcierto. No sé quién eres, pero no eres mi Elizabeth, siseó entre dientes. Tienes razón, respondí, mi voz firme como una roca. Ella murió. La mataste tú. Y esta que ves ahora, esta no es la misma mujer que te entregó su vida. Esta mujer va a recuperarla. Me di la vuelta, dejando el café a medio hacer, y caminé hacia la puerta de la cocina, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Cada paso era una declaración de guerra. La tensión en el aire era palpable, densa. Sabía que esto era solo el primer asalto. La batalla por mi libertad acababa de comenzar. Sabía que no podía quedarme en esa casa ni un minuto más. Cada rincón olía a él, a las mentiras que me había contado, a la prisión dorada que había construido a mi alrededor. Rafael no iba a dejarme ir tan fácilmente, de eso estaba segura. Su ego no se lo permitiría. Mientras él seguía en la cocina, probablemente despotricando contra María, subí a mi estudio.
Había algo que siempre había ignorado, algo que mi abogado, el único amigo sincero que tuve en mi vida anterior, había insistido en que revisara: el contrato prenupcial. Siempre lo había visto como un mero formalismo, una prueba de amor que, de ingenua, nunca quise leer a fondo. Ahora, era mi única esperanza. Mis manos temblaban un poco mientras buscaba los documentos. Lo encontré en el fondo de un cajón, bajo papeles sin importancia. Era un archivo grueso. Mis ojos se posaron en una cláusula específica, una que mi abogado había intentado explicarme, pero que yo, en mi burbuja de amor, había desestimado, una cláusula de separación de bienes muy estricta que, si bien me protegía de sus deudas, también me dejaba con poco en caso de divorcio, a menos que se demostrara mala conducta probada por su parte. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Mala conducta? ¿Qué era envenenar a tu esposa, si no la peor de las malas conductas? Guardé el documento con cuidado. Esta sería mi arma. Necesitaría pruebas, pruebas irrefutables. Y sabía dónde encontrarlas. Rafael era un hombre de vicios ocultos, de tratos turbios. La antigua Elizabeth había preferido ignorarlo, la nueva Elizabeth lo usaría en su contra. Cuando bajé de nuevo, Rafael ya no estaba. Probablemente se había ido a trabajar, o a seguir sus negocios oscuros. Respiré hondo. Era mi oportunidad. Llamé a mi viejo abogado, el señor Valeriano. Su voz sonó sorprendida al escucharme. Elizabeth, qué alegría. ¿Cómo estás?, preguntó, genuinamente feliz. Necesito tu ayuda, Valeriano, fui directa. Quiero divorciarme de Rafael. Y necesito hacerlo de la forma más rápida y efectiva posible. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Elizabeth, ¿estás segura? Sé que han tenido sus altibajos, pero... más que segura. Estoy más segura que nunca en mi vida. Y te aseguro que tengo razones de peso. Le prometí una reunión urgente para el día siguiente, sin darle más detalles por teléfono. Necesitaba tiempo para recolectar mis pensamientos y mis argumentos. Decidí salir a despejarme, a sentir el aire fresco, lejos de la opresión de esas paredes. Caminé sin rumbo fijo por las calles de la ciudad, observando la gente, las tiendas. Todo se sentía diferente, como si lo viera por primera vez. De repente, mi mirada se detuvo en una librería pequeña y acogedora. Nunca me había gustado leer, no la antigua Elizabeth. Siempre prefería las revistas de moda, los chismes. Pero ahora, algo me atrajo hacia ese lugar. Entré. El aroma a papel y tinta era embriagador. Pasillos estrechos repletos de libros hasta el techo. Mientras me perdía entre los estantes de ficción, mi mano rozó la de alguien más. Levanté la vista. Era un joven. Llevaba gafas, su cabello castaño caía sobre su frente y sus ojos eran de un color miel cálido y amable. No era alto ni imponente como Rafael, no tenía esa aura de poder que él proyectaba. Era más bien delgado, con una camisa de cuadros discretos y unos jeans. Parecía tranquilo. Había algo en su mirada, algo sereno y gentil, que contrastaba fuertemente con la turbulencia que había sido mi vida. Oh, disculpa, dijo él, con una voz suave, casi un susurro. Sus mejillas se tiñeron de un leve rubor. No te vi. No te preocupes, respondí, sintiendo una extraña calma en su presencia. Su timidez era refrescante. Fui yo quien no prestó atención. Él sonrió, una sonrisa genuina y un poco nerviosa. Estaba buscando un libro sobre mitología griega. Me fascinan las historias antiguas, sobre todo cómo los héroes se enfrentaban a su destino, o intentaban cambiarlo. Mis ojos se abrieron un poco. ¿Cambiar el destino? Esa frase resonó en mi interior como un eco de mi propia situación. A mí también, dije, sorprendiéndome a mí misma con la rapidez de mi respuesta. Aunque nunca me había dado cuenta hasta ahora. Él ladeó la cabeza, curioso. Nunca es tarde para descubrir nuevos intereses. Nuestras manos seguían cerca, casi rozándose sobre un viejo tomo de tapas duras. No había tensión, no había un objetivo oculto en sus palabras o su mirada. Solo una quietud que me envolvió. De repente, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué. El nombre de Rafael brillaba en la pantalla, una mancha oscura en la incipiente calma que sentía. La tensión volvió, punzante.
La sonrisa del joven se desvaneció un poco al ver mi expresión. Parece que tienes que irte, dijo, su voz con un matiz de decepción. Sí, suspiré, guardando el teléfono sin contestar. Asuntos que resolver. Lo miré una última vez, grabándome su rostro sereno. Espero encontrarte de nuevo. Él me ofreció una sonrisa cálida. Lo mismo digo. Salí de la librería, mi mente dividida. Por un lado, la inminente tormenta con Rafael. Por el otro, la imagen de esos ojos miel, la tranquilidad que me habían ofrecido por un breve instante. Era un contraste tan brutal que me hizo sonreír débilmente. El camino hacia mi libertad sería duro, pero quizás, solo quizás, no tendría que caminarlo completamente sola. La tarde se convirtió en una danza de evasión. Rafael me llamó sin cesar, sus mensajes escalando de la preocupación falsa a la exigencia velada, y finalmente a la amenaza. Más te vale que tengas una buena explicación, Elizabeth. No soy un hombre paciente. Mis dedos se deslizaron sobre la pantalla, borrando cada uno sin abrirlo. Su furia me importaba menos que mi libertad. Pasé el resto del día organizando mis pensamientos, escribiendo notas sobre las pruebas que necesitaría. Sabía que Rafael tenía negocios turbios, conexiones con gente de dudosa reputación. La Elizabeth de antes lo había ignorado, la de ahora lo usaría. Recordé documentos extraños, llamadas secretas, paquetes que llegaban a horas inusuales. Era un hilo del que tirar. A la mañana siguiente, me preparé para la reunión con Valeriano. Elegí un atuendo que proyectara confianza, no sumisión. Al llegar a su oficina, la recepción estaba sorprendentemente tranquila. Valeriano me recibió con una expresión seria, lo que me hizo pensar que quizás ya sabía algo. Elizabeth, por favor, pasa, dijo, indicándome un asiento frente a su enorme escritorio. Gracias, Valeriano, respondí, mi voz firme. Saqué el contrato prenupcial y lo puse sobre la mesa. Necesito que revises esto. Y que me digas cómo puedo usarlo para divorciarme de Rafael sin que me arruine. Valeriano se puso las gafas y empezó a leer, sus cejas frunciéndose cada vez más. Esto es bastante restrictivo, Elizabeth. Él se aseguró de protegerse bien. Lo sé, dije con amargura. Pero hay una cláusula de mala conducta. Y puedo probarla. Necesito que se demuestre que él es el culpable de la ruptura, no yo. Él me miró por encima de sus gafas. Elizabeth, para probar mala conducta en un matrimonio tan público como el tuyo, necesitaríamos pruebas muy sólidas. Algo que lo vincule a, bueno, algo grave. Respiré hondo, conteniendo el impulso de gritarle lo grave que era haber intentado asesinarme. No podía decirle eso. No todavía. Nadie me creería sin pruebas, y además, la antigua Elizabeth no quería causar un escándalo público. La nueva Elizabeth era más astuta. Lo sé, Valeriano. Y las tendré. Solo dame tiempo. Pero mientras tanto, quiero que inicies el proceso. Una demanda por divorcio por diferencias irreconciliables. Que le llegue la notificación. Quiero ver su reacción. Valeriano pareció dudar por un momento, pero luego asintió. Muy bien. Iniciaré los trámites. Pero esto va a ser una guerra, Elizabeth. Rafael no es de los que ceden fácilmente. Lo sé, repetí, con una determinación férrea. Pero yo tampoco. La noticia no tardó en llegar a Rafael. Esa misma tarde, mi teléfono estalló. Esta vez, era una llamada. Decidí contestar. ¿Qué diablos significa esto, Elizabeth? Su voz era un rugido, llena de ira pura y sin disimulo. El mismo tono que usaba cuando sus negocios no salían como quería. Significa que quiero el divorcio, Rafael, respondí con calma, casi con aburrimiento. La sangre helada recorría mis venas. ¿El divorcio? ¿Que estás loca? No te voy a dar el divorcio. Eres mi esposa. Vas a volver a esta casa y me vas a explicar qué demonios te pasa. Su voz estaba cargada de una amenaza implícita. No voy a volver a esa casa. Y no te debo ninguna explicación, dije, saboreando el poder en mis palabras. El divorcio es inevitable, Rafael. Acéptalo. Hubo un silencio cargado al otro lado de la línea. Un silencio que conocía bien.
el preludio de su siguiente movimiento. Mira, Elizabeth, su voz se suavizó de repente, volviéndose melosa y falsa. Sé que has estado estresada. Quizás el trabajo, o algo que te ha dicho alguna de tus amigas. Pero no tienes por qué hacer esto. Podemos solucionarlo. Volvamos a ser como antes, ¿recuerdas? Tan felices. Una arcada de asco subió por mi garganta. No hay antes, Rafael. Él, antes, murió. Y yo no soy la misma. Si sigues con esto, Elizabeth dijo, volviendo a su tono frío y amenazante, te juro que lo vas a lamentar. Te dejaré sin nada. Sin un centavo. Lo haré tan público y tan feo que no podrás ni salir a la calle. Inténtalo, lo desafié. Pero te advierto, Rafael, yo también tengo mis secretos. Y no dudaré en sacarlos a la luz si me obligas. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de la adrenalina. Había dado el primer golpe, y él había reaccionado exactamente como esperaba, con furia y amenazas. Necesitaba un lugar seguro, lejos de sus ojos. Recordé a un amigo de mi padre, un detective privado retirado que siempre le había sido leal. Decidí buscarlo. Me costó encontrarlo, pero finalmente di con su discreta oficina. Era un hombre mayor, de rostro curtido y mirada astuta. Señor Vargas, dije, extendiéndole la mano. Soy Elizabeth, la hija de Marco. Él me miró con curiosidad. La niña de Marco. Vaya, has crecido. ¿Qué te trae por aquí? Necesito tu ayuda, señor Vargas, fui directa. Necesito pruebas. Pruebas que demuestren que Rafael es un hombre peligroso. Lo necesito para mi divorcio. Vargas me observó con atención. ¿Peligroso, eh? Conozco los rumores sobre el señor Rafael. Siempre ha sido un tiburón. ¿Qué tipo de pruebas necesitas? Cualquier cosa. Tratos ilegales, negocios turbios, cualquier cosa que lo desacredite. Y necesito que sea discreto. Muy discreto. Él no debe saber que lo estoy investigando. Vargas asintió lentamente. Entiendo. Esto va a ser caro, Elizabeth. Pagaré lo que sea necesario, aseguré. Solo quiero mi libertad. Mientras salía de su oficina, con la sensación de haber dado un paso crucial, mi teléfono volvió a vibrar. Era un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Elizabeth? La voz al otro lado era suave, casi tímida. Soy el chico de la librería. El de los libros de mitología. Disculpa que te moleste, pero encontré esto. Mi corazón dio un salto inesperado. Era él. El ratón de biblioteca. Mi sonrisa apareció por primera vez en días. Era una pequeña chispa de esperanza, un recordatorio de que no todo era oscuridad en mi nueva vida. La voz de aquel joven, tan suave y cautelosa, fue un bálsamo inesperado en medio de la tormenta. El chico de la librería, repetí, mi voz sonando más esperanzada de lo que pretendía. ¿Qué encontraste? Un libro, respondió él, y pude percibir una ligera risa en su tono. El que estábamos viendo. Lo dejaste olvidado en el mostrador. La cajera lo encontró. Mi corazón dio un vuelco. ¡Qué despistada! Con todo el drama de Rafael, había olvidado por completo el libro. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Muchísimas gracias por avisarme. No hay de qué, dijo, y su voz se volvió un poco más seria. Pero, me preguntaba si te gustaría que te lo llevara. Vivo cerca de la zona donde te vi. Podríamos, no sé, tomar un café, si tienes tiempo. Una invitación. Directa, pero tímida. La antigua Elizabeth habría dudado, pensando en Rafael, en el que dirán. La nueva Elizabeth vio una oportunidad. Una oportunidad para respirar, para conectar con alguien que no estuviera contaminado por el veneno de mi pasado. Me encantaría, respondí, sintiendo una sonrisa genuina formarse en mis labios por primera vez en mucho tiempo. Le di mi dirección, omitiendo el apellido de Rafael, y acordamos vernos en una cafetería cercana a mi casa, un lugar discreto donde solía ir sola. Mientras me preparaba,
la tensión con Rafael seguía latente. Sus llamadas y mensajes no cesaban. Decidí bloquear su número temporalmente. No podía permitir que su toxicidad me impidiera dar los siguientes pasos. Al llegar a la cafetería, él ya estaba allí, sentado en una mesa apartada, con un libro abierto frente a él. Llevaba la misma ropa sencilla, y sus gafas le daban un aire intelectual y adorable. Cuando me vio, sus ojos miel se iluminaron y se puso de pie, un poco torpe. «Hola», dijo, extendiéndome el libro. «Aquí tienes». Es un buen libro, por cierto. Lo estuve hojeando. «Gracias», respondí, tomando el tomo. Nuestros dedos se rozaron de nuevo, y una pequeña chispa, no de electricidad, sino de calidez, me recorrió. «Soy Elizabeth, por cierto». «Lo sé», dijo él, con una sonrisa tímida. «Me llamo Daniel». Nos sentamos. Pedimos café. La conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Hablamos de libros, de películas, de lugares a los que nos gustaría viajar. Daniel era un bibliotecario, un alma tranquila y apasionada por el conocimiento. Contrastaba tanto con el mundo superficial y ambicioso de Rafael que me sentí como si estuviera respirando aire puro por primera vez en años. Le conté, de forma vaga y sin entrar en detalles, que estaba pasando por un momento difícil, que mi vida estaba cambiando drásticamente. Él escuchó con una atención genuina, sin juzgar, sin interrumpir. Solo asintió, sus ojos fijos en los míos, transmitiendo una empatía que me conmovió. «A veces, los cambios son necesarios», dijo Daniel, su voz suave. «Aunque duelan, son el camino para encontrar lo que realmente necesitamos». Sus palabras resonaron en mi alma. Era como si entendiera mi situación sin que yo tuviera que explicarle el infierno que había vivido. En ese momento, sentí una conexión, algo puro y honesto, muy diferente a todo lo que había conocido. Mientras tanto, en la mansión, Rafael estaba furioso. La notificación de divorcio había llegado, y el bloqueo de mi número lo había llevado al límite. «¿Cómo que no contesta?», gritó a su asistente, golpeando el escritorio. «Encuéntrala. Quiero saber dónde está y con quién». Su asistente, un hombre nervioso llamado Carlos, temblaba. «Señor, hemos intentado localizarla, pero no está en la casa, y su teléfono está bloqueado para usted». «Inútil». Rafael se levantó, su rostro rojo de ira. «Quiero que la encuentren. Y quiero que averigüen qué está planeando. Nadie me hace esto a mí». La crueldad en sus ojos era palpable. No era solo el ego herido, era el miedo a perder el control, a que sus secretos salieran a la luz. La Elizabeth que él conocía era sumisa, fácil de manipular. Esta nueva Elizabeth era una amenaza. De vuelta en la cafetería, Daniel y yo seguíamos conversando. El tiempo voló. Me di cuenta de que llevaba horas riendo, algo que no había hecho en mucho tiempo. Cuando llegó el momento de irnos, sentí una punzada de tristeza. «Gracias, Daniel», le dije, mirándolo a los ojos. «Necesitaba esto. Mucho». Él sonrió, esa sonrisa que me transmitía tanta paz. «El placer fue mío, Elizabeth. Espero que podamos repetirlo pronto». Intercambiamos números, esta vez el mío real, sin filtros. Al salir de la cafetería, sentí una ligereza que no había experimentado desde mi renacimiento. Daniel era un soplo de aire fresco, una promesa de que no todo en mi vida sería una batalla. Sin embargo, al llegar a la esquina, vi un coche oscuro estacionado un poco más adelante. Un coche que reconocí. Era uno de los vehículos que Rafael usaba para sus negocios. Y dentro, vi la silueta de Carlos, su asistente, observándome. Mi corazón se apretó. Me habían encontrado. Rafael ya estaba moviendo sus piezas. La calma que había sentido con Daniel se disipó, reemplazada por la familiar tensión. La guerra había comenzado oficialmente, y él ya sabía que yo no estaba sola. El Mercedes oscuro, con Carlos dentro, se alejó lentamente.
Era una advertencia, una muestra de que Rafael no iba a subestimarme. La calma que había encontrado con Daniel se desvaneció, reemplazada por la punzada de la realidad. Él estaba observándome, cada movimiento. Volví a casa con la mente en ebullición. La imagen de Daniel, tan sereno, era el único ancla que tenía en el caos que se avecinaba. Pero no podía permitirme bajar la guardia. Mi seguridad y mi futuro dependían de cada decisión. Esa misma noche, Rafael dio su primer golpe público. Las noticias de la noche y los portales de chismes de celebridades explotaron con la noticia. Elizabeth, la esposa de Rafael Montenegro, estaba sufriendo una crisis nerviosa. Las fotos, convenientemente tomadas por paparazzis espontáneos, mostraban la mansión, el coche de Rafael entrando y saliendo, y un par de imágenes mías de días anteriores, donde mi semblante aún reflejaba la antigua Elizabeth, con una sonrisa forzada y ojos cansados. La narrativa era clara, yo era la desequilibrada, la que estaba provocando un drama innecesario. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que la joven Elizabeth no ha podido lidiar con la presión de la vida pública y estaría experimentando un agotamiento extremo, decía uno de los titulares. Era su forma de desacreditarme, de pintar mi demanda de divorcio como el capricho de una mujer inestable. La rabia me invadió. ¿Crisis nerviosa? Él era la crisis. Pero sabía que debía mantener la calma. Responder impulsivamente solo le daría más munición. En cambio, debía ser más astuta. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera por completo, el señor Vargas me llamó. Su voz era grave. Elizabeth, tenemos algo. Poco, pero es un inicio. Rafael ha estado moviendo dinero. Cuentas offshore, transacciones sospechosas con empresas fachada. No es una prueba directa de nada ilegal, pero es un patrón. ¿Y qué significa eso, Vargas?, pregunté, con la esperanza de tener algo concreto. Significa que es un pez grande, Elizabeth. Se mueve en aguas turbias. Esto podría ser el inicio de algo muy grande, o nada en absoluto. Pero si su abogado presiona, podríamos usarlo para sembrar dudas sobre su estabilidad financiera, o incluso sobre el origen de sus bienes. No era lo que esperaba, pero era un paso. Sigue buscando, Vargas. Cualquier cosa que huela mal. Cualquier conexión con gente de dudosa reputación. Lo haré, prometió. Pero tenga cuidado, Elizabeth. Rafael no es de los que se quedan de brazos cruzados. Especialmente si lo están investigando. Mientras tanto, en la universidad donde Daniel trabajaba como bibliotecario, un ramo de rosas rojas gigantes llegó a mi nombre. No las había enviado Daniel. Venían con una tarjeta firmada por tu esposo que te ama. Era la jugada de Rafael para enviar un mensaje. Sé dónde estás. Estoy aquí. Te estoy buscando. La cara de Daniel, cuando me vio tomar el ramo con una expresión de disgusto, pasó de la sorpresa a una preocupación palpable. Él me había acompañado a la universidad para mostrarme la biblioteca, un lugar que ahora veía con otros ojos. ¿Son de él?, preguntó, su voz teñida de un matiz que no había escuchado antes, algo parecido a la frustración o la molestia. Asentí, sintiendo como la humillación me invadía. No quería que Daniel viera este lado de mi vida, este drama tóxico. Es una forma de marcar territorio, le expliqué, forzando una sonrisa. Una demostración pública de que está preocupado por mí. Daniel frunció el ceño. Sus ojos miel, usualmente tan suaves, se oscurecieron con una intensidad que me sorprendió. Esto no es preocupación, Elizabeth. Esto es acoso. ¿Estás bien? Su preocupación era genuina, y me hizo sentir una calidez extraña, como si alguien finalmente me viera de verdad, más allá del drama. Estoy bien, aseguré, aunque por dentro me sentí expuesta y vulnerable. Solo es la forma en que él opera. Siempre ha sido así. Daniel se acercó un poco, su voz bajando a un susurro. No tienes por qué soportarlo, Elizabeth. Nadie tiene que soportar algo así.
Por un momento, solo lo miré. Era tan diferente a Rafael, tan lejos de esa masculinidad agresiva y posesiva. La amabilidad de Daniel era un refugio. Me sorprendí a mí misma por confiarle tan rápido este aspecto de mi vida. Lo sé, dije, con un nudo en la garganta. Y no lo haré más. Mientras Daniel me acompañaba de regreso a mi coche, lo vi de nuevo. El Mercedes oscuro. Y esta vez, Rafael estaba allí, en el asiento trasero, observándonos. Su mirada, incluso a través del cristal tintado, era una daga helada. Su rostro estaba impasible, pero sentí su furia. Estaba viendo su propiedad conversando con otro hombre, un hombre que representaba todo lo que él no era. Cuando Daniel me abrió la puerta del coche, se detuvo un instante y posó su mano suavemente sobre mi brazo, un gesto de apoyo silencioso. En ese momento, levanté la vista y capturé la mirada de Rafael. Una punzada de desafío, casi de placer, me recorrió. Sabía que esta pequeña interacción, este simple gesto de amabilidad, había encendido la mecha de su furia. Y en esta guerra, cada reacción de Rafael era una victoria para mí. El puño de Rafael se estrelló contra la mesa de su oficina. La imagen de Elizabeth con ese ratón de biblioteca se repetía en su mente, alimentando su rabia. La Elizabeth sumisa, la que se derretía por él, se había esfumado. Esta nueva versión, desafiante y con aliados inesperados, lo estaba volviendo loco. «Quiero saberlo todo sobre él», gritó a Carlos, su asistente, quien se encogía de miedo. Su nombre, dónde vive, qué hace. Y quiero que desaparezca de la vida de Elizabeth. Carlos asintió frenéticamente. Sí, señor. De inmediato, señor. Rafael se levantó y se dirigió a su ventana, contemplando la ciudad. No iba a permitir esto. Elizabeth era suya. La haría pagar por cada burla, por cada desaire. Tenía que volver a ponerla en su lugar, y de una forma que no olvidara. Mientras tanto, yo intentaba procesar la escena con Rafael. Su mirada helada, su presencia ominosa en el coche. Me había expuesto al salir con Daniel, pero no me arrepentía. Era una victoria, una pequeña pero significativa, en esta guerra. Al llegar a mi casa, mi celular vibró. Era un mensaje de Daniel. Espero que estés bien. Me quedé preocupado. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo. Su amabilidad era un bálsamo. Respondí agradeciéndole y asegurándole que estaba bien, sin darle más detalles. El señor Vargas me llamó unas horas después. Había descubierto algo más. Elizabeth, encontré un patrón. Rafael ha estado usando una empresa fachada para blanquear dinero, y tengo nombres. Nombres de personas con las que se ha reunido en secreto. Mi corazón dio un salto. Esto era lo que necesitaba. Excelente, Vargas. ¿Puedes conseguir pruebas físicas? Documentos, grabaciones, lo que sea. Estoy trabajando en ello. Pero esto es peligroso. Son personas muy influyentes. Y si Rafael sospecha que lo estás investigando a este nivel, podría reaccionar de forma violenta. Lo entiendo, dije, mi voz firme. Pero no hay vuelta atrás. La confrontación no tardó en llegar. Una tarde, mientras salía de mi cita con el señor Valeriano para revisar el progreso del divorcio, Rafael me interceptó en el estacionamiento. Estaba solo, lo que era inusual. Su rostro, contraído por la furia, me heló la sangre. Elizabeth. Su voz era un gruñido. Se acercó a mí, sus ojos inyectados en sangre. Así que ahora tienes novio, ¿eh? Y me investigas. ¿Crees que soy un estúpido? No te debo explicaciones, Rafael, dije, manteniendo la voz tranquila, aunque mi corazón latía desbocado. Me debes todo, exclamó, y antes de que pudiera reaccionar, su mano se alzó y me dio una bofetada brutal. El impacto me hizo girar la cabeza, y un zumbido agudo llenó mis oídos. El dolor fue instantáneo,
un ardor insoportable en mi mejilla. Mi labio se partió, y el sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Por un instante, me sentí como la antigua Elizabeth, pequeña, asustada, humillada. Pero duró solo un segundo. La rabia, pura y visceral, me inundó. Mis ojos se posaron en su rostro, en esa expresión de triunfo cruel, y supe que él había cruzado una línea. Y no vuelvas a ponerme una mano encima, infeliz, grité, mi voz temblaba de furia. Él levantó la mano de nuevo, dispuesto a darme otra. Pero antes de que pudiera hacerlo, una figura apareció entre nosotros. «Aléjate de ella». Era Daniel. Había estado saliendo de la biblioteca que estaba cerca de la oficina de Valeriano y nos había visto. Su rostro, usualmente tan sereno, estaba ahora pálido y tenso. Sus ojos miel brillaban con una furia contenida, una que nunca le había visto. Se interpuso entre nosotros, su cuerpo más delgado que el de Rafael, pero su postura firme, como un escudo. Rafael lo miró con desprecio. «¿Y tú quién demonios eres? ¿Su perrito faldero? De esto no te incumbe, gusano». Daniel, a pesar de la intimidación, no retrocedió. «Me incumbe cuando veo a un hombre golpear a una mujer. Aléjate de ella, o te juro que lo lamentarás». Su voz, aunque no era fuerte, tenía una determinación férrea. Rafael soltó una risa sarcástica. «Este niñito cree que puede protegerme». Y con un empujón, intentó apartar a Daniel. Pero Daniel, sorprendentemente, se mantuvo firme. No se movió. Su mirada se mantuvo fija en Rafael, desafiante. «No la toques, Rafael». Su voz era un hilo, pero cargada de una amenaza silenciosa. En ese momento, vi el miedo en los ojos de Rafael. No miedo a Daniel físicamente, sino miedo a la situación, a que un desconocido, un nadie, se interpusiera en su control. Él retrocedió un paso, gruñendo. «Esto no ha terminado, Elizabeth», siseó Rafael, lanzando una última mirada de desprecio a Daniel antes de darse la vuelta y alejarse a grandes zancadas. Caí de rodillas, el dolor en mi mejilla se combinaba con la adrenalina y la emoción. Daniel se agachó a mi lado al instante. «Elizabeth, ¿estás bien?». Su mano suavemente tocó mi mejilla. El roce fue delicado, lleno de preocupación. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por el dolor físico, sino por la mezcla de rabia y alivio. Daniel, el ratón de biblioteca, el chico amable y tranquilo, había sido mi escudo. En ese momento, supe que no solo me interesaba, sino que, de alguna manera extraña e inesperada, empezaba a confiar en él con mi vida. El dolor de la bofetada se disipaba lentamente, pero la humillación y la ira se arraigaron más profundamente. Daniel me llevó a un café cercano, y su presencia, tranquila y firme, fue mi ancla. Mi labio sangraba un poco, y mi mejilla ardía, pero su mirada de preocupación genuina me dio más consuelo que cualquier analgésico. «Necesitas denunciarlo, Elizabeth», me dijo Daniel, su voz suave pero con un matiz de indignación. «Esto es agresión. Hay leyes para esto». Negué con la cabeza. «No todavía. Una denuncia ahora sería vista como una reacción emocional a la crisis nerviosa que él ya se encargó de difundir. Él lo usaría en mi contra». Le expliqué a grandes rasgos mi plan, mi necesidad de pruebas irrefutables, no solo de su agresión, sino de su corrupción. Daniel escuchó atentamente, sin interrupciones, y cuando terminé, me miró con una expresión de admiración. «Eres mucho más fuerte de lo que pareces», Elizabeth dijo, con una pequeña sonrisa. «Y eres muy inteligente». Ese simple cumplido, viniendo de él, significó más que todos los halagos vacíos de Rafael. Era un reconocimiento de mi verdadero yo, no de la máscara que solía llevar. «Solo quiero mi libertad», Daniel, le confesé, sintiendo un nudo en la garganta. «Y quiero que él pague por todo lo que me hizo». Él asintió. «Te creo. Y si puedo ayudarte en algo, lo que sea, no dudes en pedírmelo». Su oferta era desinteresada, y eso la hacía invaluable. Mientras tanto, la oficina de Rafael era un caos.
La bofetada y la intromisión de Daniel lo habían desquiciado. Ese maldito. Ese insignificante ratón de biblioteca. Rafael golpeó su escritorio, derramando café sobre unos documentos importantes. Quiero que lo destruyan. Que pierda su trabajo, que lo despidan, que lo arruinen. Carlos, pálido, intentó calmarlo. Señor, eso podría ser complicado. Él es solo un bibliotecario. Si lo atacamos directamente, podría parecer que usted tiene algo que esconder. No me importa. Nadie se interpone entre Elizabeth y yo. Rafael estaba fuera de sí. Su ego herido era una bestia furiosa. ¿Y Elizabeth? Ella va a aprender su lección. La haré rogar por volver a mi lado. De vuelta en mi mundo, me reuní de nuevo con el señor Vargas. Le conté sobre la agresión de Rafael y la intervención de Daniel. Su rostro se ensombreció. Era de esperarse, Elizabeth. Pero esto nos da un nuevo ángulo. Si conseguimos las pruebas de su corrupción, la agresión física se sumará al caso y lo hundirá. Lo convertirá en un monstruo a los ojos de la ley. Le expliqué que, aunque no denunciaría la agresión de inmediato, sí quería que Vargas buscara cámaras de seguridad en el estacionamiento de Valeriano. Tal vez hubiera algo. También necesito un plan, le dije a Vargas. Un plan para recopilar pruebas. Estoy segura de que Rafael tiene cosas en su despacho, en su caja fuerte. Necesito acceso. Vargas se frotó la barbilla. Eso es peligroso, Elizabeth. Muy peligroso. Es allanamiento. Pero si lo haces con cuidado, si solo buscas documentos específicos, es arriesgado. Estoy dispuesta a correr el riesgo, afirmé con determinación. Él intentó matarme, Vargas. Esto es lo mínimo que puedo hacer para asegurar mi libertad. Vargas asintió lentamente. Muy bien. Prepararé un plan. Necesitaremos algo de información interna. ¿Hay alguien en la mansión que pueda ayudarnos? ¿Alguien que no sea leal a Rafael? Pensé en María, la empleada. Siempre había sido callada, pero recordaba sus miradas. Pude ver en sus ojos algo de lástima por mí, algo de temor por él. María. La empleada de la casa. Creo que ella podría ayudarnos, respondí. Sabe mucho, ve mucho. Y nunca le ha agradado Rafael. Vargas anotó el nombre. Intentaré contactarla de forma discreta. Necesitamos que nos dé acceso, o que nos diga dónde buscar. Unos días después, el teléfono de Daniel sonó. Era una llamada de su universidad. Señor, tenemos una queja formal sobre usted. Algo sobre acoso a una colega y comportamiento inapropiado. Daniel frunció el ceño. Sabía de dónde venía esto. La mano de Rafael. ¿De quién viene la queja?, preguntó Daniel, con un nudo en el estómago. Es anónima, pero menciona un incidente en el estacionamiento de una oficina legal, y su supuesta relación con la señorita Elizabeth. Sugiere que usted es un peligro para el ambiente laboral. Daniel sintió la ira bullir en su interior. Rafael estaba moviendo sus hilos, intentando arruinar su vida. Pero en lugar de asustarse, una determinación fría lo invadió. Sabía que Elizabeth estaba luchando por su libertad, y él no iba a quedarse de brazos cruzados mientras la atacaban, o mientras lo atacaban a él por defenderla. Esa noche, mientras cenaba sola, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Daniel. Necesito hablar contigo. Algo urgente. Es sobre Rafael. Parece que está moviendo sus piezas. Mi corazón se apretó. La tensión se intensificó. Sabía que Rafael no se detendría ante nada, pero también sabía que ahora no estaba sola. La ayuda de Daniel, aunque peligrosa, era un faro en la oscuridad. El plan de venganza, de libertad, empezaba a tomar forma, y esta vez, yo era la que movía los hilos. El mensaje de Daniel me heló la sangre. Rafael había empezado a jugar sucio, atacándolo directamente. Esto no era solo una guerra por mi libertad, era una lucha por la vida de aquellos que se atrevían a ayudarme. Nos encontramos en un café discreto. La preocupación en los ojos de Daniel era evidente. Me contó sobre la queja anónima en la universidad, las acusaciones de acoso. Él quiere arruinarme, Elizabeth, dijo, con un tono sombrío. Pero no voy a dejar que lo haga.
Y no voy a dejarte sola en esto. Sentí una punzada de culpa. Lo había arrastrado a mi drama, pero al mismo tiempo, su lealtad era un bálsamo. Lo siento, Daniel. Esto es mi culpa. No, respondió con firmeza. Es culpa de Rafael. Y vamos a detenerlo. Su determinación me dio fuerza. Era hora de ejecutar el plan de Vargas. Vargas había logrado contactar a María, la empleada de la mansión. Ella estaba aterrada, pero su resentimiento hacia Rafael era más fuerte que su miedo. Había visto y oído demasiado a lo largo de los años. Rafael la había tratado como basura, y el intento de asesinato contra mí la había conmocionado profundamente. María acordó ayudarnos a cambio de protección y una suma de dinero que le permitiera desaparecer lejos de Rafael. El plan era arriesgado. Esa noche, mientras Rafael estaría en uno de sus clubes nocturnos, María nos daría acceso a la mansión. Vargas y yo entraríamos. Él buscaría los documentos financieros y yo buscaría pruebas más personales, las que demostraran la crueldad de Rafael y su implicación en el intento de asesinato. La oscuridad de la noche nos envolvió mientras nos acercábamos a la imponente mansión. Mi corazón latía desbocado, una mezcla de terror y adrenalina. María nos esperaba en la puerta de servicio, pálida y temblorosa. Abrió la cerradura con manos nerviosas. Está en su despacho. La caja fuerte está detrás de un cuadro grande, susurró María, sus ojos suplicantes. Por favor, señorita, tenga cuidado. Él es un demonio. Le aseguré que estaríamos bien y le pedí que nos esperara afuera, lejos de la casa, lista para huir en el coche que Vargas había preparado para ella. Entramos. El silencio de la mansión era opresivo, cada crujido de la madera resonaba como un trueno. Nos dirigimos al despacho de Rafael. Vargas era un experto en su trabajo. Encontró el cuadro, lo movió y empezó a trabajar en la caja fuerte con herramientas especializadas. Mientras tanto, busqué en los cajones de su escritorio. Encontré documentos sospechosos, recibos de pagos a personas desconocidas, agendas con reuniones crípticas. Pero nada que me vinculara directamente con el veneno. Entonces, mis ojos se posaron en una pequeña caja de madera oculta bajo unos planos antiguos. La abrí. Dentro, encontré un vial pequeño, idéntico al que había visto la noche en que morí. Al lado, una nota escrita con la caligrafía nerviosa de Rafael, la dosis perfecta para un sueño eterno. Mis manos temblaron al sostener la evidencia. Era el veneno. La prueba irrefutable. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi estómago se revolvió. Sentí una náusea abrumadora, el recuerdo vívido de la sensación de mi cuerpo apagándose. En ese instante, escuché un grito ahogado. Miré hacia la puerta. María. Ella estaba allí, de pie en el umbral, con los ojos llenos de terror. Y detrás de ella, la figura imponente de Rafael. Su rostro era una máscara de furia. Sus ojos, dos ascuas ardientes, se fijaron en María. Traicionera. Perra, rugió, y con una velocidad sorprendente, su mano se alzó y la abofeteó con tal fuerza que María cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra el marco de la puerta. Un hilo de sangre comenzó a brotar de su frente. No, grité, el veneno y la nota cayendo de mis manos. Rafael ni siquiera me miró. Su mirada estaba fija en María, que yacía inmóvil. Se arrodilló sobre ella, agarrándola por el cabello. Te enseñaré a traicionar a tu amo, siseó, y levantó su mano de nuevo. En ese momento, Vargas terminó de abrir la caja fuerte. Se giró, viendo la escena. Rafael, déjala, gritó Vargas, apuntando una pequeña pistola. Rafael soltó a María, que gemía en el suelo, y se puso de pie, su mirada gélida y despiadada posándose en Vargas y luego en mí, sus ojos deteniéndose en el vial y la nota que yacían en el suelo a mis pies. Sus labios se curvaron en una sonrisa malvada. Así que lo descubriste, Lizzie, dijo, con una voz que era puro hielo.
Qué pena. Pensé que serías más lista. Pero no te preocupes. Esta vez, me aseguraré de que tu muerte sea permanente. Sabía que estábamos en grave peligro. Él no dudaría en matarnos a todos. La tensión en la habitación era tan densa que casi podías tocarla. La verdadera guerra acababa de comenzar. El despacho se convirtió en un campo de batalla silencioso. Rafael, con el rostro desfigurado por la furia, se lanzó hacia mí, ignorando la pistola de Vargas. Sus ojos estaban fijos en el vial y la nota que aún yacían en el suelo. Maldita sea, Elizabeth. Me las vas a pagar. Su mano se extendió para agarrarme, pero Vargas reaccionó con rapidez. Quieto, Rafael. La voz de Vargas era un trueno, y el sonido de un disparo resonó en la habitación. No fue un disparo a matar, sino un tiro al aire, un aviso. Rafael se detuvo en seco, sorprendido por la audacia de Vargas. Su mirada se desvió del veneno a la pistola, y luego a Vargas, con una mezcla de incredulidad y rabia. —¿Que estás loco? Te voy a destruir, gritó Rafael, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. El miedo, por primera vez, se asomaba en sus ojos. Tú eres el que está destruido, Rafael, dije, mi voz sorprendentemente tranquila, a pesar del temblor en mis manos. Me agaché y recogí el vial y la nota. Esto es la prueba, Rafael. La prueba de que intentaste asesinarme. Y no es lo único que Vargas encontró en tu caja fuerte. Vargas se acercó, sosteniendo una pila de documentos. Tenemos pruebas de sus transacciones ilegales, de blanqueo de dinero, de sus conexiones con el crimen organizado. Su imperio se va a desmoronar, Rafael. El rostro de Rafael se contrajo. La furia dio paso a un pánico frío. Sabía que estaba acorralado. Su mirada se dirigió a María, que seguía gimiendo en el suelo, y luego a la puerta. «Y no saldrás de aquí», exclamó Vargas, apuntándole con la pistola. En ese instante, se escucharon sirenas a lo lejos. La policía. Valeriano, mi abogado, había estado en alerta. Le había dado instrucciones de llamar a las autoridades si no me reportaba en un tiempo determinado. Rafael, al escuchar las sirenas, se puso pálido. La arrogancia se desvaneció de su rostro, reemplazada por el terror. Intentó hacer una última jugada desesperada. Se abalanzó hacia la ventana, pero Vargas lo interceptó, forcejeando con él. La puerta principal se abrió de golpe y varios agentes de policía irrumpieron en el despacho. Vieron la escena, Rafael forcejeando con Vargas, María herida en el suelo, yo con el vial de veneno en la mano. Rafael Montenegro, queda usted arrestado, dijo el oficial al mando. Rafael soltó un rugido de impotencia mientras los policías lo inmovilizaban. Sus ojos, llenos de odio, se fijaron en los míos. Esto no ha terminado, Elizabeth. Te juro que te arrepentirás. Lo ignoré. Mi mirada estaba fija en María, que era atendida por uno de los agentes. Ella me miró con gratitud, y yo le ofrecí una sonrisa de alivio. Había cumplido mi promesa. Los días que siguieron fueron un torbellino de declaraciones, abogados y titulares de prensa. La historia de Rafael Montenegro, el empresario respetable que resultó ser un criminal y un intento de asesino, acaparó todas las portadas. Las pruebas eran irrefutables. El testimonio de María, las grabaciones de seguridad que Vargas había recuperado del estacionamiento de Valeriano, donde se veía la agresión de Rafael, y el veneno con la nota, sellaron su destino. Mi divorcio fue rápido y sin objeciones. Rafael no tenía más poder para detenerme. Perdí gran parte de mi fortuna, sí, pero gané algo mucho más valioso, mi libertad. Y mi paz. Daniel estuvo a mi lado en cada paso. La universidad, al enterarse de la verdad y de las manipulaciones de Rafael, desestimó la queja en su contra y le ofreció disculpas. Él, el ratón de biblioteca, el hombre tranquilo y amable, se había convertido en mi roca, mi confidente, mi apoyo incondicional. Un año después,
la vida era muy diferente. Había vendido la mansión, el último vestigio de mi vida con Rafael. Con el dinero que me quedó y la ayuda de Daniel, abrimos una pequeña librería-cafetería, un lugar acogedor, lleno de libros y del aroma a café, muy parecido a donde nos conocimos. Daniel y yo pasábamos nuestras tardes allí, rodeados de historias, creándolas nuestras propias. Su mano, ahora con más confianza, siempre buscaba la mía. Sus ojos miel, llenos de esa calma que tanto ansiaba, me miraban con un amor que era real, puro y sin condiciones. Un día, mientras Daniel leía un pasaje de un libro de mitología, me miró y sonrió. Sabes, Elizabeth, los héroes de la antigüedad siempre creían que su destino estaba escrito. Pero tú reescribiste el tuyo. Y lo hiciste con una valentía que supera cualquier leyenda. Le devolví la sonrisa, sintiendo el calor en mi pecho. La cicatriz de la bofetada apenas era visible, pero la de mi alma había sanado por completo. La ingenua Elizabeth había muerto, sí, pero la mujer que renació era más fuerte, más sabia, y finalmente, feliz. Había encontrado mi propio final feliz, no en un cuento de hadas, sino en la realidad, lejos de la crueldad, y al lado de la persona más inesperada y maravillosa.